Cordial saludo, queridos estudiantes. Es para mí un gusto estar ante ustedes trayéndoles un nuevo tema de química. En esta oportunidad lo que se les va a explicar es el enlace covalente. En primer lugar hay que indicar que el enlace covalente tiene unas determinadas diferencias en comparación con el enlace iónico. De esta forma debo indicarles que el enlace covalente es aquel enlace en el que se comparten electrones. También debo indicar que en el enlace covalente la diferencia de electronegatividad debe ser menor que 1.7. De igual forma, se les indica que el enlace covalente generalmente se presenta entre elementos de los grupos 3, 4, 5, 6 y 7A. Y por último, casi siempre que aparezca el hidrógeno, lo más probable es que se presente un enlace covalente. Bien jóvenes, estas son las principales características del enlace covalente. Y si ustedes las comparan con las características del enlace iónico, se darán cuenta que tiene sus determinadas diferencias. Bien, ahora sí, existen unas determinadas clases de enlaces covalentes. Entre ellas tenemos el enlace covalente apolar, en donde la diferencia de electronegatividad es igual a 0. El enlace covalente polar, en donde la diferencia de electronegatividad es diferente de 0. También tenemos el enlace covalente sencillo, doble y triple. El enlace covalente sencillo es aquel en donde se comparten 2 electrones. El enlace covalente doble es aquel donde se comparten 4 electrones. Y el triple es aquel donde se comparten 6 electrones. Bien, también tenemos enlace covalente monoatómico y diatómico. Monoatómico es aquel enlace que se produce entre átomos iguales, y diatómico es aquel enlace covalente que se produce entre átomos diferentes. Bien jóvenes, prácticamente esa es toda la teoría que quiero que tengan en cuenta, y ahora vamos a proceder a explicarla o aplicarla en un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: demuestre que el enlace presentado en la molécula del agua, cuya fórmula es H2O, es un enlace covalente. Bien, siguiendo la secuencia tenemos la solución del ejemplo. En primer lugar tenemos la solución del ejemplo por medio de la electronegatividad. Si miramos en la tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y la del oxígeno es 3.5. Por ende, la diferencia de la electronegatividad es 3.5 menos 2.1 igual a 1.4. Como la diferencia es menor que 1.7, podemos decir que el enlace es covalente. Bien, a continuación les presento la representación del enlace covalente en la molécula de agua. De forma similar a como lo hacíamos en el enlace iónico, debemos presentar primero la estructura de Lewis de los elementos. Para ello entonces colocamos el símbolo del elemento, número atómico y configuración electrónica, y luego estructura de Lewis. En este caso, para el hidrógeno, el número atómico es igual a 1 y la configuración electrónica es 1s1. Por ende, la estructura de Lewis queda representada con un solo electrón de valencia. Aquí debemos darnos cuenta que el hidrógeno necesita un electrón para cumplir con la regla del dueto. Esto lo vamos a aplicar más adelante. Bien, el siguiente paso es realizar la estructura de Lewis del oxígeno. El oxígeno tiene número atómico igual a 8 y la configuración electrónica queda 1s2, 2s2, 2p a la 4. Aquí podemos evidenciar la capa de valencia que está indicada de color rojo, y podemos observar que tiene en total 6 electrones de valencia. Por lo tanto, la estructura de Lewis queda con 6 puntos, con 6 electrones. Analizando esta estructura de Lewis, nosotros podemos observar
que el oxígeno necesita 2 electrones para cumplir la regla del octeto. Bien, como ya realizamos las estructuras de Lewis de los dos elementos, ahora debemos formular o establecer la reacción química. Entonces, aquí podemos observar que el hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y el oxígeno comparte un electrón con el hidrógeno. Esto con el propósito de que el hidrógeno cumpla con el dueto y que el oxígeno cumpla con la regla del octeto. ¿Listo? Aquí es necesario que se presenten 2 hidrógenos para que cada hidrógeno comparta un electrón con el oxígeno y de esta forma el oxígeno pueda cumplir el octeto. Aquí podemos observar que el oxígeno tiene sus 8 electrones y el hidrógeno tiene sus 2 electrones. Cada par de electrones que se comparten los podemos representar con una línea. Aquí lo podemos observar. ¿Listo? Se comparten 2 electrones y se representa con una línea. A manera de conclusión podemos decir que el enlace en la molécula del agua es covalente, sencillo, polar y heteroatómico. Covalente porque ya lo observamos con la diferencia de electronegatividad. Sencillo porque se comparte un solo par de electrones. Polar porque la diferencia de electronegatividad nos dio diferente de 0. Y heteroatómico porque los átomos en que se presenta este enlace químico son diferentes. Bien, debemos tener en cuenta que en la molécula de agua deben estar presentes 2 hidrógenos, debido a que cada hidrógeno puede aportar un electrón y el oxígeno necesita 2 electrones. Recuerde aquí que el hidrógeno cumple la regla del dueto y que el oxígeno cumple la regla del octeto. Bien, ese sería el ejercicio. También les traigo otro ejercicio que dice o que pregunta por las características del enlace en la molécula de hidrógeno. La molécula del hidrógeno es H2. En primer lugar, entonces, tenemos la solución por medio de la electronegatividad. Si observamos en la tabla periódica, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. Calculando la diferencia, nos da que 2.1 menos 2.1 igual a 0. Bien, ahora haciendo la representación tenemos la estructura del hidrógeno, cuyo número atómico es 1 y con su configuración electrónica es 1s a la 1. Por ende su estructura de Lewis es H con un electrón. Unimos los 2 electrones que comparten de a un electrón, unimos los 2 átomos de hidrógeno que comparten de a un electrón para cumplir con la regla del dueto. Como están compartiendo un par de electrones, entonces lo representamos con una sola línea. En conclusión podemos decir que el enlace que se presenta en la molécula de hidrógeno es covalente, porque así lo demostró la electronegatividad. Es apolar porque la diferencia de electronegatividad es 0. Es monoatómico porque los átomos entre los que se presenta el enlace son iguales. Y es sencillo porque se comparte solo un par de electrones. Bien, un ejemplo más es el siguiente y es un poco más complicado. Dice, explique qué características tiene el enlace en la molécula del formaldehído, que tiene la siguiente fórmula. ¿Listo? Aquí la podemos observar, tiene 2 hidrógenos, un carbono y un oxígeno. Bien, vamos a la solución. En primer lugar tenemos la solución por medio de la electronegatividad. Debemos darnos cuenta que en la molécula del formaldehído tenemos enlaces carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno. Por esa razón yo calculo o soluciono el problema primero para el enlace carbono-hidrógeno. De esa forma calculo la electronegatividad del carbono, que es 2.5, y la del hidrógeno, que es 2.1.
Calculo la diferencia que me da 0.4 y concluyo que el enlace es covalente. En cuanto a la representación, tenemos aquí la estructura de Lewis para el carbono y la estructura de Lewis para el hidrógeno. Como ya miramos anteriormente en la fórmula, del formaldehído se presentan dos hidrógenos. Por ello yo debo colocar dos hidrógenos alrededor del carbono. Eso es lo que se representa acá. Un hidrógeno comparte con un electrón con el carbono y el otro hidrógeno comparte otro electrón con el carbono, obteniendo el resultado acá, cada hidrógeno compartiendo dos electrones con el carbono. Como se comparten dos electrones, entonces se puede representar con una línea. A manera de conclusión, tenemos que el enlace presentado en la molécula de formaldehído para el carbono y el hidrógeno es un enlace covalente, sencillo, polar y heteroatómico. Bien, ahora debemos explicar la formación del enlace carbono-oxígeno dentro de la misma molécula del formaldehído. En primer lugar lo hacemos por medio de la electronegatividad. Tenemos que para el carbono es 2.5 y para el oxígeno es 3.5. Calculando la diferencia tenemos que es igual a 1. Como es menor a 1.7, entonces decimos que el enlace es covalente. Bien, en cuanto a la representación tenemos aquí la estructura de Lewis del carbono, que debería ir con 4 electrones, pero si ustedes recuerdan el paso anterior, en la diapositiva anterior, 2 electrones ya se unieron con los hidrógenos, por eso yo debo dibujar los hidrógenos que ya están unidos a ese carbono. En cuanto a la estructura de Lewis del oxígeno, la hacemos normal. Aquí podemos observar que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto dibujamos los 6 electrones alrededor del símbolo del oxígeno. Podemos observar que se deben colocar 2 electrones al oxígeno para que cumpla con el octeto. Eso es lo que se representa acá. El oxígeno y el carbono comparten cada uno de 2 electrones. Esto se muestra en las flechas, quedando evidenciándose aquí la compartición de 4 electrones, 2 pares de electrones. Esto se puede representar, cada par de electrones se representa con una línea. Entonces, como hay 4 electrones, aquí hacemos 2 líneas, una línea y 2 líneas. Aquí podemos observar que el carbono cumple con la regla del octeto y que el oxígeno también cumple con la regla del octeto. En conclusión tenemos que el enlace entre carbono y oxígeno en la molécula del formaldehído es un enlace covalente, doble y polar, y además heteroatómico. Bien muchachos, eso ya les hice los 3 ejemplos, espero que los miren de una forma detenida y analicen cada uno de los pasos que aquí se les coloca. Manera de repaso, ustedes pueden realizar esta actividad en donde se pide que expliquen la formación del enlace para diferentes moléculas. Recuerde, aquí hay enlaces covalentes y hay enlaces iónicos. Bueno muchachos, espero que haya sido de su agrado el video y espero comprendan muy bien el tema. Hasta una próxima oportunidad.